Bueno, pues en estos minutos les voy a hablar acerca de cómo extraer valor del cliente y del colaborador aplicando analítica conversacional. Mi nombre es Harold Díaz, soy cofundador de Resolve y prácticamente lo que hace mi compañía es analizar todo lo que ocurre en los centros de contacto, llamadas, chats, en fin, todo eso. La semana pasada vi una cifra en estadística que la verdad me impactó y decía que él dice que el 95% de la data documentada en el mundo se hizo en los últimos 15 años. Eso es una explosión que estamos viviendo en este momento, que prácticamente estamos en este momento llenos de información no estructurada. Y si vemos el estudio de Domo, que es Data Never Sleeps, ahí nos damos cuenta que cada minuto están pasando muchas cosas. Estamos en este momento teniendo casi 6 millones de búsquedas en Google, estamos cargando, se están consumiendo 500 horas de YouTube cada minuto, estamos subiendo o estamos creando 65,000 fotografías, especialmente en Instagram, y esto sigue creciendo. Cuando salió la primera vez este estudio, que fue en el año 2013, al año pasado, que está el último Data Never Sleeps, nos damos cuenta de cómo ha sido la tasa de crecimiento de la data no estructurada, especialmente. Nos damos cuenta que Google se triplicó, las búsquedas en Google, se multiplicó por 10, especialmente toda la parte de contenido cargado directamente en YouTube. Por el otro lado vemos como Instagram queda un 18x y bueno, así como diferentes participantes que están en este momento en el ecosistema de aplicaciones. Y sin dejar por fuera este personaje que realmente ya lleva desde 2020, solamente que generó el boom este año y en tan solo 5 días alcanzó a tener 1 millón de usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto viene creciendo vertiginosamente, inclusive también me impactó algo y es que en cada hora, en cada mes se están recibiendo alrededor de 1 billón de visitas precisamente en ChatGPT. Entonces, ¿qué decimos? Realmente estamos teniendo una adopción digital fuerte. Nosotros arrancamos más o menos por ahí en el año 91, cuando se arrancó con el primer sitio así público web en donde estaba de fácil acceso. Al día de hoy, pues vemos que prácticamente el 63% de la población mundial ya tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la data estructurada está teniendo un gran boom. Yo creo que todos nosotros estamos muy relacionados con la data estructurada. Estructurada es prácticamente en donde yo ya la tengo organizada por columnas, yo ya sé cómo la puedo comenzar a trabajar. Digamos que de una u otra forma, ahí nos enfrentábamos directamente con SPSS, XLR, en fin, que nos puede ayudar con esto. Pero llega un nuevo jugador, que es la data no estructurada, conversaciones, imágenes, y vemos que realmente su procesamiento no es un procesamiento tradicional. ¿Y qué pasa? Según Gartner, el 80% de esa data no es de la data que se genera en las compañías es información no estructurada. Y aún así, tan solo las compañías utilizan el 0.5 de esa data no estructurada. Y cuando vamos a ver nosotros directamente lo que ocurre en nuestros centros de contacto, pues nosotros no somos ajenos a ello. ¿Por qué? Porque todos generamos contactos todos los días en nuestras organizaciones, ¿cierto? Para vender. Entonces, para vender tenemos que asegurarnos que haya una venta responsable, que se cumplan con los protocolos, que se hable con la Best Data, que no le estemos ofreciendo cosas totalmente diferentes al cliente, que si estamos hablando de coberturas, que sean las coberturas, o incluso retener. Miren, nosotros hemos hecho unos análisis en donde nos damos cuenta que tan solo el 65% de las razones de deserción del cliente cruzan con lo que el cliente dijo en la conversación. ¿Qué pasa con el otro 35%? Fue algo que la gente no registró y todo queda en la llamada. Y lo más curioso es que se hacen investigaciones de mercado enormes, unos focus groups enormes, y al final el cliente ya te dice qué es lo que le está pasando en las mismas llamadas. Inclusive ahí es donde está toda la información, donde podemos extraer bastante valor. Y lo mismo para cobrar. El cobrar ya sube un poquitico, el 70%, cuando hemos encontrado eso y el cliente te dice cuáles son las razones reales por las cuales no te ha pagado. ¿Y qué es lo que uno ve ahí? Cliente sin trabajo, cliente en este momento no puede, y al final el cliente en la conversación te dio mucho más detalle de lo que está pasando. Y por el otro lado, que es no menor, también el tema de asegurar. En términos de cómo se va llevando una conversación, tú también puedes tener alertas de fraude potencial, precisamente, tanto por parte del cliente como por parte inclusive también de la gente. ¿Y qué pasa? Hay unos retos
impresionantes en este momento. Primero, migramos de una multicanalidad a una omnicanalidad donde necesitamos garantizar la misma experiencia independiente el punto de contacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber una administración y una analítica de toda esa información no estructurada que está ocurriendo en diferentes puntos de contacto. Ya los clientes están más informados, acceder a la información es mucho más fácil, bueno, al acceder a la información o la desinformación es mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ya los clientes realmente ya tienen en este momento pues la sartén por el mango, por decirlo así. Hay un mayor volumen de datos y por el otro lado hay un reto muy importante que es una nueva generación de colaboradores. Colaboradores que ya no están viendo como antes que están 5, 10, 15, 20 años quedándose una organización, sino prácticamente lo que están buscando es afiliarse directamente con la marca y con el propósito pues, de la compañía que están haciendo. Entonces, todo esto está pasando directamente en las compañías. Y vean este caso. ¿Puedes regalar volumen, por favor? No, si a mí el otro día la Viviana me clavó un cero que porque no dije esta llamada hasta si no grabé y monitoreé en el segundo 15. No, que se abra. Buen día, mi nombre es Paula, me comunico de Oscuro Telefonía, hablo con la señora María Sucre. Sí. Señora María, el motivo de mi llamada es para comunicarle que tengo un excelente plan de telefonía celular para usted. ¿Usted con qué compañía maneja su plan celular actualmente? Con Locafón. ¿Y cuánto paga mensual? $20 por 30 gigabytes. Entiendo, el día de hoy le quiero ofrecer un plan por tan solo $30 y 20 gigas de navegación. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la cosa? ¿Aló? Sí, ¿cómo es la cosa? Sí, señora María. Ajá. Sí, disculpe, señora María, viendo las cosas, usted tiene un plan muy bueno con su operador, yo mejor no le ofrezco nada. ¿Perdón? Que tenga feliz día, hasta luego. Me van a echar. Paula es un crack. ¿Y qué pasa si se dan cuenta? Su llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad calidad y control. Es como la expectativa de la realidad, ¿no? Porque pues al final solamente lo que hemos detectado en las compañías que hemos visitado es que tan solo alcanzan a analizar el 0.5% de las conversaciones que están teniendo con sus clientes. Y bueno, una cosa es escucharlos. Ahora, muchas compañías están migrando al canal escrito. Vaya usted, póngase a leer chats, WhatsApps. Es un tema mucho más complejo. Y de las compañías que lo hacen, ¿cómo lo hacen? Tienen un batallón de personas escuchando la llamada y calificando en Excel, diciendo, si atendió bien, no atendió bien, ay, a mí me parece que sí es empático. Entonces es un tema que tiene un sesgo subjetivo altísimo. Inclusive 9 de cada 10 compañías que hemos nosotros trabajado detectamos que ese proceso es 100% manual. Entonces, si metemos todo esto, no es escalable, porque prácticamente si quieres tener un conocimiento detallado y profundo de tus clientes, ¿qué tienes que hacer? Contratar más personas. Y el headcount y al final en la ecuación financiera no da. Por el otro lado, es subjetivo, es selectivo. ¿Por qué hablo también que es selectivo? Porque muchas de las personas que hacen ese proceso de forma manual vienen de la operación y nos hemos dado cuenta que califica mejor al amigo, al otro no, en fin, como todo ese tipo de cosas, y selectivo. Entonces, tenemos una obsesión súper grande por el Customer Experience, el Employee Experience, y me parece súper bueno que todos estamos buscando buscando crear emociones positivas en los clientes y en los colaboradores, y eso está súper bueno. Ahora, ¿qué pasa? Hay unas herramientas que son divinas, creamos nosotros Customer Journey Map, detectamos cada uno de los puntos de contacto, vemos cuál es la expectativa, lo que le estamos entregando, por qué lo estamos entregando. Después de eso también hacemos unos arquetipos de clientes definiendo más o menos cómo es la persona, cómo lo podemos impactar, cómo podemos generar ese wow, pero analizando menos del 1% de las interacciones que estamos teniendo con los clientes. Entonces ahí es donde uno dice qué nivel de profundidad yo estoy teniendo realmente de conocimiento de mis clientes. Entonces ahí es donde llega la analítica conversacional, que prácticamente ¿qué es la analítica conversacional? Es el proceso de recopilar, analizar y utilizar datos que se den entre las conversaciones, sean entre personas o inclusive también entre persona y una máquina. ¿Por qué? Porque pues al día de hoy, no sé si les ha pasado que a veces cuando ustedes llegan y tratan de hablar en ese momento con el chatbot y les trata de decir algo, pues al final no te va a mandar un agente. Inclusive leí una estadística que decía que el 35% de las conversaciones que arrancan por un bot son derivadas directamente a la gente. Y no es por la tecnología,
es por el entrenamiento. Por eso es súper importante también analizar esa información para que sean mucho más precisos. Y hay que lo que uno logra siempre escuchar, hay una categoría que se llama Speech Analytics y otra que se llama Text Analytics, y realmente esto no es nuevo, esto ya lleva bastante tiempo, solamente que en este momento se está adaptando al mercado latinoamericano. ¿Y por qué igual mercado latinoamericano? Porque nosotros somos español, una lengua romance, más de 20 dialectos, y ahora súmele a eso que una cosa es hablar de banca, otra cosa es hablar de seguros, otra cosa es hablar de farma, y en cada una de ellas yo tengo diferentes casuísticas, vendo, retengo, cobro, entonces ahí es donde eso se vuelve a volver muy interesante. Entonces juega y es muy relevante el idioma, o sea, una cosa es el Speech Analytics en inglés y otra muy diferente en español y mucho más diferente en español latinoamericano, es diferente español España a español latinoamericano. Y por el otro lado, los lenguajes que se utilizan, porque inclusive hasta las mismas compañías pueden tener una diferente, digamos, como lenguaje de marca. Entonces unos tutean, otros no tutean, otros son más cool, otros son menos cool, pero pues al final lo que se quiere representar es que también cómo quiero expresar mi marca directamente ahí. Y también las fuentes. ¿Por qué? Porque inicialmente el Speech Analytics estaba casado con el tema de los audios. Pero ¿qué pasa? No solamente está en audios, está en voz, está en texto, está en redes sociales, están todas las interacciones que se están teniendo al día de hoy con todos los clientes. Y es muy curioso, porque uno normalmente ve cuando se hace el proceso de analítica de voz de cliente, sean los procesos tradicionales, el 90% del tiempo de las personas es para generar la información, para sacar esa información manualmente, y tan solo el 10% para analizar. Uno que busca con la analítica conversacional, que eso se voltee, que realmente dediques más tiempo en el pienso. Y ese es el boom de la inteligencia artificial, ese es el boom de la cuarta revolución industrial, en donde ya las máquinas nos van a ayudar con todos esos procesos operativos y en este momento juega mayor relevancia la creatividad de las personas como tal. Ahora, ¿qué beneficios debe generar un proceso asistido por analítica conversacional? Primero, vas a tener un conocimiento detallado de todas las interacciones que estás teniendo con tus clientes, prospectos, en fin, y crear data relacional. Eso es muy importante. Uno está lleno de data transaccional, pero lo importante es convertir toda esa data relacional de las interacciones para llevarla directamente a un data lake, un data warehouse y comenzar a sacarle valor a esa información. Segundo, objetividad. Porque a veces en comité se dice, yo creo que los clientes se dicen eso, entonces tú vas y pagas un estudio, haces un focus de 25 personas y tienes más o menos 8 millones de clientes. Entonces, pues ahí, y ahora nos hablaban de la hiperpersonalización. O sea, ya los clientes quieren ser tratados diferente y en las conversaciones ya lo tienes. Por el otro lado, buscas también eficiencias operativas y financieras, porque de la información que tú tienes ahí te puede ayudar para servir mejor, para lograr sorprender, para lograr anticiparte. Creación de valor económico, rentabilización del contacto, gestionar los scripts. Mañana incluso los invito, tenemos también un webinar especializado en cuáles son los mejores scripts para lograr tener una muy buena negociación en recuperación de cartera. ¿Y qué pasa? En inteligencia artificial pasa algo. No solamente se puede quedar la inteligencia artificial en tema de ingeniería. Acá es donde cobra bastante relevancia las ciencias humanas. Inclusive, ¿por qué? Porque antes, ¿ustedes se acuerdan que uno escribía un bot y todo lo mandaba directamente a la gente? ¿Qué pasa? Cuando las ciencias humanas como la filología, el español, la antropología comenzaron a incorporarse en la inteligencia artificial, ha sido cuando este boom que ha venido ocurriendo para obtener una mejor interpretación de las conversaciones. Inclusive lo que pasa ahí te sirve para reentrenar el bot. Y también para crear planes de incentivos y reconocimientos a tus colaboradores. Al final, cuando un cliente llama, el cliente personifica la marca en la persona que está atendiendo esa conversación. Entonces, por eso es muy importante también darle la relevancia a las personas que están teniendo el contacto con el cliente. Porque si ellos se enganchan con la marca, de ahí para adelante van a entregar una experiencia positiva. E inclusive, automatización de la satisfacción y el esfuerzo. Hay temas muy curiosos. Hemos nosotros analizado todas las encuestas de NPS y CSAT y lo más curioso es que tú encuentras NPS 10. ¿Y por qué me calificaste 10? Y es algo totalmente diferente. Entonces, porque a veces el cliente no entiende o por el afán simplemente registra otra cosa. Entonces,
eso es importante que se considere, se tenga en cuenta. En el stand les podemos contar como casos de éxitos que tenemos en diferentes categorías y las evidencias en lo que nosotros hemos generado es aumento del 25% en tasas de retención, 18% en tasas de recuperación de cartera y haciendo pequeños ajustes. Por el otro lado, reducción del 35% en el tiempo de contacto, incremento del 15% en el CSAT, incremento del 18% en el NPS y escalabilidad en el 100% de las evaluaciones. Importante, la máquina no hace todo, la máquina simplemente te da información, lo importante es hacer algo con esa data, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacar el mejor provecho a un proyecto cuando ustedes vayan a trabajar temas de Speech Analytics, analítica conversacional o este tipo de cosas? Primero, unificar los puntos de contacto que tienes con los clientes. Segundo, tener un caso de negocio claro, porque claro, uno dice, tengo la oportunidad de escuchar todas las conversaciones de mis clientes. No, quiero saber a qué compañía se van, cuando me van a cancelar, por qué me cancelan, en fin. Entonces es súper importante hacer el mínimo producto viable, como funcionamos las startups. Arrancamos un mínimo producto viable y comienzas a iterarlo hasta volverlo ya en un producto grande. Utilizar herramientas que estén alineadas a tu contexto de negocio. Iniciar, mire, evitar parálisis por análisis. O sea, eso no se debe convertir en el proyecto plan maestro de 4 años y al final no arrancar. O sea, ahí está la data, hacer un mínimo producto viable y arrancar y hacer algo con esos resultados. Entonces, pues al final los datos tienen una historia importante que contar y ya dependen de ti para darles una voz. Esto era lo que les quería contar. Estamos acá en el stand número 2, ya en el final del día, pero pues por si están interesados en una prueba de concepto y ver cómo esto funciona con sus datos, estamos muy atentos para apoyarlos. Muchísimas gracias.